A las 6 de la tarde y una conferencia de prensa donde dio su parecer sobre el tema del fallo de la jueza, y ahí Kicillof lo que decía es que incluso abogados tales como quien ocupara el cargo de jefe de los abogados durante el gobierno de Mauricio Macri consideran ridículo o consideran que no tiene sustento legal la pretensión de la jueza cobrarle 16.000 millones de dólares a la Argentina a través de las acciones de YPF. A ver, ¿tenés? Lo que dice al conocer esta decisión de la jueza es que se va a apelar, o sea, mientras Milei dice que el Estado argentino va a decir que esto no corresponde, él sostiene que la culpa la tengo yo o la tenemos quienes participamos de la decisión de la expropiación, y la verdad que es absolutamente contradictorio y peligroso, porque que el presidente de la Nación le dé la razón a los demandantes contradice la defensa del interés nacional. Bueno, Bernardo Sarabia Frías fue el jefe de los abogados, el procurador general del Tesoro durante la presidencia de Mauricio Macri, y en aquel momento este pleito ya estaba planteado, con lo cual participó de esa etapa de la defensa de la Argentina frente a esta demanda. ¿Qué tal, Bernardo? Buen día. Un gusto saludarlos, ¿cómo están? Bien, igualmente. Bueno, a ver, decía Kicillof ayer que incluso usted decía que no era esperable o que no es razonable el accionar de la jueza. Es efectivamente así, y hay que hacer una distinción. Una cosa el fondo de la cuestión, la estatización de YPF y todo lo que se puede discutir al respecto, que mi opinión es bastante clara y he defendido como corresponde los intereses del Estado desde una posición de funcionario público en el que uno no distingue desde ese lugar lo que hizo un gobierno u otro. Uno está defendiendo los intereses del Estado argentino y de todos los argentinos, con lo cual en ese momento la política queda de lado. Esa situación es diferente de la ejecución de la sentencia, que es lo que estamos viendo en este momento. Y la ejecución de la sentencia, evidentemente una jueza que está enojada, molesta por nuestra historia, que quiere hacer que su sentencia de 16.000 millones de dólares sea ejecutable y tenga valor, y para eso ha utilizado argumentos que obedecen una interpretación elástica, demasiado elástica a mi gusto, rayando lo arbitrario. Con lo cual, efectivamente es así. A ver, usted dice entonces en dos instancias. Uno es la expropiación que vota el Congreso de la Nación, luego viene la decisión de indemnizar de alguna manera por esto a Repsol, pero no al Grupo Petersen, ¿no? El Grupo Petersen va a la quiebra, aparece un grupo, una empresa de abogados y compra esa quiebra en España y va y demanda en Estados Unidos. Efectivamente, esta es una estatización muy discutible. El diseño técnico que tuvo, a mi gusto, por lo menos fue débil, y dio lugar a esta situación muy incómoda para el país, con un juicio millonario. Claramente podríamos decir que hubo hasta una negligencia, y esa negligencia la estamos pagando todos hoy con la sentencia de ese calibre. ¿Y por qué la negligencia? Por una razón muy simple. Se dispuso expropiar un porcentaje del paquete accionario de YPF, no la totalidad. El 51% de Repsol y no el restante. Efectivamente, y había en el estatuto de YPF un artículo que establecía que una obligación para realizar lo que se llama un tender offer, una oferta en igualdad de condiciones al resto de los accionistas. Este error de diseño original es lo que da lugar al juicio. Un juicio luego por un reclamo. Usted, mire, María, el reclamo fue comprado por 15 millones de euros por este fondo Burford, el 70%. El 30% queda en manos de los accionistas originales. Hoy la sentencia es por 16.000 millones de dólares. Fíjese la diferencia, fíjese el error, fíjese todo lo que se podría haber hecho en el medio. O sea, un grupo de abogados compra un juicio en 15 millones y obtiene una sentencia por 15.000 millones. 16.000 millones. 16.000 millones. Sí. Más chico, pero 1.000 millones es un número demasiado grande como para... No, tiene toda la razón del mundo. O sea, paga 15 millones, ¿no? Y se lleva el 70%, el 70% de estos 16.000 millones, si es que cobrara 16.000 millones de dólares, y el 30% se lo va a tener que pagar eventualmente los Burford a Repsol una parte, y no sabemos si los Eskenazi terminan cobrando de todo esto. Y muy probablemente, fíjese el número, estamos hablando del 30% de 16.000 millones de dólares. Y fíjese cómo se agrava, María, la situación. La jueza hoy, en el proceso de ejecución de la sentencia, está ordenando que el Estado argentino entregue el 51% de las acciones que tiene en YPF. Es decir, un juicio que en origen
tiene como base el 30% de las acciones de YPF, ahora resulta que deberíamos entregar el 51% de las acciones de YPF como pago parcial por el monto de esa sentencia. O sea que ni siquiera entregando las acciones estaríamos saldando la deuda. Esto es, para entenderlo con números o con mayor precisión, si se quiere, gráfica, la gravedad del asunto. Claro, lo que pasa es que el acusado YPF, es el Estado Nacional, ¿no? O sea, YPF en realidad no tiene que pagar la sentencia, sino que lo tiene que pagar la Argentina. Y la jueza le dice, bueno, si no me quieres pagar, dame YPF. Y el gobierno le dice, pero es de cumplimiento imposible, yo no soy dueño de YPF, y esto tendría además que salir con la aprobación de 2/3 del Congreso. Lo que usted me está pidiendo es algo que yo no puedo hacer. Es dueña de las acciones de YPF, el Estado argentino, todos los argentinos somos dueños. El problema de la jueza y la debilidad argumental que tiene es la siguiente. Su jurisdicción no alcanza activos que estén fuera de los Estados Unidos. Y esto es una ley estadounidense y obedece además a una ley argentina. Me explico un poco mejor. Hay una ley en Estados Unidos que se llama la Ley de Inmunidad Soberana, que le impide a un juez tener jurisdicción. Esto significa no puede hacerse u ordenar que alguien utilice activos que están fuera de los Estados Unidos para cumplir una sentencia de Estados Unidos. Y esto es lo que está pidiendo la jueza. Y además esa ley obedece a un principio de derecho internacional público que se llama International Committee. Por ese principio, que es consuetudinario de larga data y costumbre en el derecho internacional, un Estado no puede inmiscuirse en los asuntos internos de otro Estado. Esto significa que una jueza no puede entrometerse en asuntos internos de Argentina, en este caso en particular. Y hay una ley, que guste o no, es la ley de expropiación en la Argentina, que en un artículo establece que el 51% de las acciones que tiene el Estado en YPF son de no libre disponibilidad, es decir, que necesitan la anuencia previa del Congreso con una mayoría grabada de 2/3 para poder ser dispuesta. Entonces, fíjese, una jueza le está pidiendo al Estado argentino que cumpla con una ley de su país para cumplir con una sentencia extranjera. Esto viola la ley de inmunidad soberana americana, el principio de International Committee de larga data en el derecho internacional, y pide que se viole además una ley argentina al propio Estado. Pero además por una quiebra originada en España, ¿no? Ese es el lugar de origen del crédito que compró Burford a los accionistas originales. Es todo un dislate. Y yo me gustaría pasar el siguiente mensaje, porque en este momento en el Congreso hay varios diputados y senadores que están intentando elaborar un proyecto de declaración por parte del Congreso como un mensaje de carácter institucional. Esta situación debería, más allá de las diferencias que hay tan profundas en la política argentina de hoy, servir como una suerte de bandera de unión, una prenda de unión cuando los intereses de la nación están en juego, con tanto el dinero que hay en juego. Deberíamos mirar hacia adelante y tratar de que por lo menos los poderes del Estado actúen en consumo para defender los intereses del país. Y usted hizo un pronunciamiento del Congreso diciendo que hay una ley en la Argentina y que por lo tanto una jueza no puede ordenar al Poder Ejecutivo Nacional en representación del Estado argentino incumplir su propia ley para cumplir esta sentencia. No es ahora, posible. Suponiendo que Argentina no deba, digamos, asumamos que, y además no va a pasar, ¿no? Que no tenga que le diga, mire, yo con YPF no le puedo pagar. Eso no cambia el fondo de la sentencia, que es una jueza que le dice usted tiene que pagar. Efectivamente, hay una sentencia dictada por la jueza Presca que ha impuesto una condena de 16.000 millones de dólares. Que dicen que es disparatada la base de cálculo, bueno, usted mismo me decía, ¿no? Respecto del monto, de cómo calcula ella al momento de la expropiación el valor de la acción. ¿Hay alguna instancia en Estados Unidos que pueda revertir esto? Yo me acuerdo del gobierno de Biden al final se había pronunciado acompañando la postura argentina. O sea, ¿hay alguna posibilidad que esto en alguna instancia de apelación cambie? Por supuesto, esto está apelado en este momento en la Cámara en Estados Unidos, es la Cámara la que tiene que decidir y eventualmente después seguramente se puede ir a la Corte Suprema si es que hay una sentencia adversa. Y también querría remarcar lo siguiente, ya hay voces que están diciendo que la Argentina debería negociar. Es un error político y es un error jurídico. Jurídico porque la ley de presupuesto argentina impide negociar al Estado argentino si no hay una sentencia firme. Y acá no hay una sentencia firme. Hay una sentencia que está apelada en la Cámara con serias chances de por lo menos poder reducir el monto si se explican bien las cosas.
Y lo segundo es estratégico, político. ¿Cómo vas a negociar cuando hay en curso una apelación? Eso, francamente, me llama a mí mucho la atención y deja entrever que hay intereses de algunas personas que quieren otra cosa que no es la mejor para los intereses de los argentinos. ¿Cómo? Usted dice que, de vuelta, que digamos, el hecho de que haya gente hablando de negociar, lo que muestra que hay gente que de alguna manera tiene intereses en consonancia con este fondo que nos demanda. No sé en consonancia con quién, pero están proponiendo algo que primero no corresponde legalmente y segundo, tampoco corresponde ni estratégica ni políticamente. ¿Cómo vas a negociar cuando hay una apelación en curso? Cuando hay una decisión de la Cámara que está al salir, no solo está al salir, sino que hay serias chances, por lo que usted marcaba recién, de que la base de cálculo que tomó en consideración la jueza de primera instancia es equivocada. Y no esto es una expresión de deseo ni una mirada subjetiva. Esto es lo que dice la jurisprudencia de Estados Unidos. No se puede tomar, la jueza tomó un tipo de cambio equivocado. ¿Qué monto calcula? O sea, sin asumir que está bien que establezca un monto indemnizatorio, pero si fuese a haber ese tipo de indemnización, ¿qué monto calcula usted que tendría que ser en base a un cálculo de alguien que crea que eso es necesario? El 10 y el 15%, entre el 10 y el 15%, a lo sumo el 20% del valor de la condena que hoy estamos hablando. Así que fíjese... 3.000 millones de dólares, 2.000, 3.000 millones de dólares. Como mucho. Así que fíjese el error que sería negociar sobre la base de cálculo de 16.000 millones de dólares con una posibilidad de reducir el monto de esa sentencia. Destaco también lo siguiente, esto no exime de responsabilidad de todo lo que se hizo antes y los errores que se cometieron. A mí me gusta, y esto es lo que habría que hacer, me parece, es enfocarse en el futuro, en cómo resolver este entuerto y no estar revolviendo el pasado, por lo menos en esta instancia, ya habrá tiempo para eso. Bernardo Saravia Frías fue procurador, es decir, jefe de los abogados del Estado durante la presidencia de Mauricio Macri. Muchísimas gracias, doctor, que tenga buen día. Un placer, igualmente. Igualmente. 8:35 de la mañana. La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso, porque nuestra calidad supera a la realidad y te invita a soñar. Somos los mejores.